Hebreos 10, 23 al 25. Yo leo y ustedes van mirando allá. Dice así, vea. ¿Ya lo tienen? Mantengamos firmes sin fluctuar, sin andar vacilando. Que si allá, que si acá, que qué haré. ¿Será así o no será? Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Dice el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo están leyendo, ¿verdad, queridos hermanos? Al amor y a las buenas obras. Lo repito, el 24. Y considerémonos. Bendito sea el Señor. Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es con constancia, esto es dándole. Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, como dice el Señor, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que el Señor venga. Amén. Dice que nos estimulemos a las buenas obras. Eso es lo que yo pretendo esta mañana con la ayuda de Dios, con la dirección del Espíritu Santo. Fomentando entre vosotros las buenas conversaciones. Escuchen esto, hay que fomentar entre nosotros las buenas conversaciones. Como dice en 1 Corintios 15:33, lo pueden anotar en una libreta, los versos, llevárselos. Tratemos de oír, de entender la palabra del Señor. Si puede leerlo ahí mismo o si quiere anotarlo, pero llévelo, porque hay que tratar de tener este gran cuidado. Amén. De manera que este verso de 1 Corintios dice: ¿no sabéis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Las malas conversaciones. Qué lindo que los santos se reúnan a hablar de Dios. Que los muchachos cuando se reúnen, las muchachas también, las jovencitas, en vez de hablar tonterías de las que vieron en el computador, tal vez de pornografía y de cuestiones que vieron en internet, los jóvenes se reúnan y hablen de la gloria de Dios. Los ancianos también cuando nos reunamos, no ponernos a hablar bagatelas, tonterías que no edifican. Es más, muchas conversaciones lo que hacen es que dañan, contagian, contaminan, desfavorecen al otro. Pero puede ser que el hermanito está un poco débil y usted comienza a hablar con él o con ella de las cosas de Dios y le levanta el autoestima, le levanta el ánimo. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué bueno que se fomente entre nosotros las buenas conversaciones. Porque si hay buenas conversaciones, esté seguro que se está abogando por las buenas costumbres, por las buenas actitudes. Amén. Hablando de cuidar nuestra vida cristiana, no hay que andar cuidando el cargo. Ay, que no me vean porque me quitan el cargo. Entonces no puedo tocar o entonces no puedo predicar. Pues hay personas que hacen eso. Aún pastores que se han puesto a cuidar el pastorado y han descuidado la vida cristiana. ¿A dónde están? Lamentable, insólito, pero aún a pastores les ha pasado. Pendiente que no les vayan a quitar el pastorado y han descuidado su vida cristiana. De manera, hermanos y hermanas, tanto el joven como el anciano, tanto los pastores como los creyentes, tenemos que cuidar nuestra vida cristiana, porque ahí es que está la garantía, ahí es que está la firmeza. Si usted fomenta lo de la vida cristiana, su cargo y todo lo demás está seguro. Es más, el Señor lo ayudará a sortear los problemas del enemigo, porque tiene a Dios a favor. Cuando Dios está a favor de nosotros, cuando Él está de nuestra parte, Él nos guarda, Él nos libra. Amén, andamos con la bendición de Dios. El Señor tiene una expectativa grande con nosotros, con la iglesia. Somos plantío de Jehová y como tal Él espera una buena cosecha. Así como esperaba recoger buenas uvas de su pueblo Israel, pero no fue así. Hay ese pasaje en Isaías. Vámonos al libro de Isaías. En el capítulo 5, dice que Él esperaba
Bueno, anoche estábamos invitando a los hermanos para estar en ayuno esta mañana. No lo anunciamos con anticipación, se nos había pasado por alto, pero es ayuno nacional en favor de la obra misionera. De la Asamblea Nacional. 5. Dice en el 5, parábola de la viña. Vamos a razonar, vamos a reflexionar, vamos a tratar de entender. Amén. Hay que tratar de comprender lo que dice la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, una falda buena. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, buena semilla. Había edificado en medio de ella una torre para vigilar la viña. Y había hecho también en ella un lagar. ¿Para qué? Para exprimir las uvas. Todo estaba listo. Y esperaba que diese uvas, pero desafortunadamente dio uvas silvestres. Se perdieron las expectativas. Dios tiene unas expectativas con nosotros. Nos llamó para Él y nos tiene aquí en la tierra, pero Él espera de nosotros. Qué bueno que nosotros le correspondamos a Él. Que en la madrugada cuando nos arrodillemos le digamos, Señor, aquí estoy. Él nos ha visto, pero de todas maneras yo acostumbro y yo creo que muchos conmigo, Señor, en medio de un gemido indecible, le decimos, Señor, aquí estoy. Como que dice, estoy a la orden, estoy disponible, dispuestos a toda buena obra, dice ahí. Amén, aquí estoy. Entonces, qué bueno que podamos tener en cuenta que así como el Señor esperaba recoger buenas uvas de su pueblo Israel, así el Señor espera de nosotros, de la iglesia, de nosotros, un buen comportamiento, una manera correcta de manejarnos en las cosas de la vida diaria. Que seamos hombres y mujeres correctos, fieles, temerosos de Dios, apartados del mal, como dice la Biblia. Amén. Vamos entonces a leer algunos pasajes de la Biblia, pero con el interés de oír y de entender la palabra de Dios. Hermano, hay que tratar de oír y entender. ¿Me oyeron? Porque uno puede oír, pero no entender. ¿Y por qué no entendió? Porque no le puso buen cuidado, buen acento. Lo escuchó y pasó de largo. Yo quiero invitarles a que no pasemos de largo. Que vamos a oír y a tratar de entender. Me gusta mucho ese pasaje de Nehemías 8:8. Yo creo que algunos lo saben, pero lo podemos notar. Esdras y Nehemías son dos libros que describen la historia, parte de la historia de Israel cuando vinieron del destierro de Babilonia, cuando pasaron a reconstruir a Jerusalén. Estos dos libros están entre los dos testamentos. Cuando termina el antiguo y comienza el nuevo, están Esdras y Nehemías. Ahí registran el regreso del pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén otra vez. Por ahí, después de esa etapa, como unos 400 años, inició el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Entonces esa gente venía de Babilonia, habían vivido 70 años allá, muchos de los viejitos se habían muerto ya en 70 años y venía una generación prácticamente nueva, contagiada de las costumbres malas de Babilonia. Porque aunque ellos guardaban su nacionalidad y todo eso, sin embargo el pecado es contaminante. Y aquella gente que había nacido en Babilonia, que no conocían a fondo la ley de Dios, por supuesto que no eran gente muy consagrada a Dios. Entonces vienen de nuevo a su tierra en Jerusalén y ahora el propósito es enseñarle a esa gente nueva, a esa población nueva, enseñarle la palabra de Dios tal como estaba escrita. Es muy posible que en ese tiempo de exilio en Babilonia no hubiesen practicado muy bien el libro de Dios, la ley. Entonces llegó un día festivo
Y la gente, el pueblo, los ancianos le pidieron a Esdras que sacara el libro de la ley ese día y se lo leyeran. Y se reunió toda esa cantidad de gente en el patio, en el parque. Y le hicieron un púlpito alto a Esdras para que se levantara en alto y leyera el libro de la ley. Desde la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué dice el verso 8? ¿Ya lo tienen? Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hermano, yo voy a leer la Biblia esta mañana, pero yo quiero pedirles así como se le pidió a esta gente. De tal manera que entendamos la lectura, que podamos darnos cuenta que Dios nos habla por su palabra. Amén. Entonces, tratando de componer o recomponer las cosas, creo que es una buena intención, porque si andamos bien podemos andar mejor. Y el que no anda muy bien puede enderezar sus pasos. Pero la palabra de Dios es la que nos endereza. Amén. La palabra de Dios es la que nos ayuda. Amén. Digan gloria a Dios. En Proverbios 6:16 hay un pasaje que dice así: 6 cosas aborrece Jehová. Lo dice Dios. Aún 7 abominan su alma. ¿Cuáles son? Los enumeramos. Los ojos altivos. ¿Cuál es el ojo altivo, hermano? Ayúdenme ahí. Los ojos altivos. Prepotente, dice aquí el hermano. Oigan bien, vamos a ir punto por punto y a poner sentido a la palabra. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, ese sí sabemos fácil. Bien. Las manos derramadoras de sangre inocente, también sabemos qué es eso. El corazón que maquina pensamientos inicuos, también lo sabemos. Los pies presurosos para correr al mal, donde no debe meterse, donde no debe estar. También el testigo falso que habla mentira. El testigo, porque primero habla del mentiroso, pero ahora habla del testigo falso, del que va a atestiguar contra su prójimo sabiendo que no es así para que lo condenen. Ese que habla mentira. El testigo falso que habla mentira. Y el otro es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuántos puntos salieron? No me los contaron. No me los contaron. Creo que son 6 o 7. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia. Amén. ¿Quién es el que siembra discordia entre hermanos? El chismoso. ¿Verdad? Yo he encontrado en la iglesia personas que aunque parecen tan sabias, y yo digo, bueno, pero les falta un poquito de sabiduría. Resulta que si yo por ahí en alguna referencia digo alguna cosa acerca del hermano Elvi, de pronto un poquito encontrar, no, que el hermano Elvi es mentiroso, que el hermano... Entonces corre el hermano Jaime y le dijo, no sabe hermano Elvi, que el hermano Clodomiro dijo que usted es mentiroso. Ese. Porque si yo soy sabio, hombre, yo nunca voy a decirle al hermano Augusto que el hermano Rolando habló mal de él. Al contrario, trato de... ¿Por qué? Porque los pongo en disputas, en discordia. Hay gente que porque tiene tanta amistad, no, es que es mi amiga, yo le voy a decir lo que dijo el pastor. Que dio una hermanita, vino a decirme algo, ¿no? Parecido. Que el pastor había hablado de fulanita y que eso no debiera ser así. Y le dije, pero tú amas a fulanita, es tu amiga. Sí, sí. Y bueno, si la amas, no le digas lo que el pastor dijo. Dijo, sí, ya se lo dije. ¿Ya para qué? Porque puede ser que el pastor le dijeron otra versión, o puede ser que en el momento se descuidó y dijo cualquier cosa. No vaya con ese chisme, no vaya a hacerle daño, no contamine al otro, a su hermano, porque se convierte como la mosca, que se para en los basureros podridos y lleva en las patas las bacterias. Nosotros los hijos de Dios aprendemos de la palabra de Dios. Amén.
Si fulano de tal habló mal de mí, no venga a decirme, porque yo voy a ver, aunque yo sea correcto y quiera ser muy santo y todo, pero ya al hermanito ya yo lo voy a ver como con recelo. Yo trataré de no aborrecerlo, de estar bien, de saludarlo, no voy a ponerme bravo porque yo soy un hombre de Dios, pero de todas maneras digo, ese hermano es como peligroso y ya no le tengo la misma confianza ya. El hermano Pájaro. Hombre, mejor no me diga para que yo con el hermano Pájaro sigamos la misma cordialidad. No me diga nada. Guarde eso. Porque uno de los 7 puntos aquí es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué? Porque daña las ovejas. El Señor dijo que le cuidaran sus ovejitas, ¿cierto? Que se las cuidaran. Se estaba despidiendo y ya yéndose en el cielo y apacienta mis ovejas, apaciéntamelas, cuídamelas. Amén. Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Esto que acabamos de oír es la palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios que nos limpia y que nos forma en la vida cristiana, nos da solidez, nos enseña. Porque hoy hay una cantidad de evangélicos por todo el mundo, pero gente que lo que tiene es rama y no tiene raíz. Pero el mensaje, la enseñanza nos forma en la vida cristiana, nos establece. Por eso dice la Biblia, a fin de que arraigados y cimentados crezcamos en aquel. Arraigados y cimentados. Los cultos alegres son bonitos, las predicaciones del Espíritu Santo son bonitos, los retiros son bonitos. Pero algo especial es sentarnos a oír la palabra de modo que podamos entender. Entender. Y para poderla entender, primero que todo hay que ponernos a reflexionar. Con bulla no entiende uno. Pasa de largo. A entender hay que sentarse a pensar. De modo que pueda entender. Eso es una de las cosas principales. Y como dicen los psicólogos, poner a funcionar el hemisferio izquierdo del cerebro. Porque ellos dicen que el derecho es el de los entusiasmos y de la rumba, de todas esas emociones. Pero este es el de la reflexión, el que se queda sereno, quieto, oyendo y aprendiendo y analizando. La palabra de Dios hay que analizarla, hay que estudiarla. Por eso el Señor dijo a los discípulos, escudriñad las Escrituras. ¿No? En una parte dice que leamos, ocúpate en la lectura, pero en otra parte dice escudriñad. Yo puedo leerme toda la Biblia y no escudriñar nada. Pero usted se lee un pasaje y comienza a analizar lo que es lo que quiere decir, a tratar de entenderlo y encuentra cosas grandes y profundas. Póngase a leer un pasaje de la Escritura usted solo un día de esto, meditando en el Señor, donde nadie le haga bulla, donde no oiga ruido de nada. Yo no sé cómo hay personas que cuando van a orar y a leer o a estudiar o a ayudar, ponen es una grabadora a todo volumen. A mí me gusta estar solito en un rinconcito que no oiga nada. A mí también me gusta el ayuno colectivo, pero me gusta más el ayuno yo solito. Donde uno pueda meditar y entender lo que Dios dice. Bueno, qué bueno que podamos analizarlo de esa manera. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios tiene la enseñanza que nuestra vida necesita. Lo que hay es que analizarla. Hablando con una odontóloga que me hacía un trabajo, le dije, doctora, cuando uno lee o está leyendo la Biblia, es como si estuviera hablando con Dios. Uno está oyendo a Dios. Eso que está ahí lo dice Dios. Entonces, cuando uno está estudiando, leyendo la Biblia, está oyendo a Dios. Ella se alarmó, la muchacha, la joven, y me dijo, y me contestó, asombrada, ¿así de serio? Le dije, ¿así de serio? Le pareció escandaloso, se asombró. Cuando uno está leyendo la Biblia, está hablando con Dios. Qué bueno que el bullicio no esté por ahí, que podamos concentrarnos en lo que dice el Señor y de ahí sacaremos cosas grandes, dice la Biblia, cosas grandes y maravillosas que tú no comprendes, profundas. Hay profundidades en Dios que los hombres y mujeres cuidadosos las entienden, se meten y de ahí sacan recursos maravillosos para la vida cristiana. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, hay que ponerle mucho cuidado a todo lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. A todo. Mire cómo dice Nehemías.
que trataban, leían y ponían acento, ponían cuidado a tratar de entender lo que se leía. Y dice ahí, además dice que lloraban, de tal manera que cuando oían la lectura derramaban lágrimas. Gloria al Señor. Leer la palabra de Dios cuidadosamente propulsa a una limpieza de corazón. Los profetas decían, así dice Jehová. Esos términos los usaban, quiere decir que cuando leemos la palabra, estamos oyendo la palabra de Dios y así dice Jehová. Amén. La palabra de Dios propulsa, induce a una limpieza, induce a la santidad. Pero como hoy la gente le gusta el ruido y la bulleranga y la vida cristiana se descuida, entonces se vive una religiosidad de mala muerte. ¿Sí? Una vida cristiana de mala muerte. Eso es. Pero si le ponemos cuidado a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo recuerdo que cuando yo comencé a leer la Biblia, siendo un jovencito, en la casa, allá en la casa todos fumábamos, desordenados, decíamos ser católicos, pero éramos desordenados. Y a esa edad ya uno piensa en lo malo, maldiciendo y hablando y cosas de pecaminosidad. Pero recuerdo que cuando el Señor trató conmigo y comencé a leer las Escrituras y a darme cuenta, por cierto, comencé a leer en una Biblia católica y el sentido común me decía, pero si la Biblia católica habla del Evangelio, entonces ¿qué más esperas? Porque yo esperaba que la Biblia católica hablara del catolicismo, pero cuando yo encontré que hablaba era del Evangelio, hablaba en contra de las imágenes, hablaba en contra del bautismo de niños, que eso lo dice la Biblia. Yo empecé a reflexionar y comencé a leer. Yo no había ido a un culto siquiera, pero yo comencé a sentir el deseo de salvarme. Y yo le lloraba solo por ahí escondido entre el monte. Me metí al monte, era una finca, la finca de mis padres. Y yo me metí al monte solo donde no me vieran, a pedirle. Me arrodillaba en el suelo y miraba para todas partes que no me estuvieran viendo, me escondía. Y decía, Señor, llorando, hermano, yo quiero ser salvo. Lo que no quiero es ser evangélico, le decía yo al Señor. No quiero ser evangélico, pero yo quiero salvarme. Y lloraba solito, de corazón. Y de pronto en ese proceso, ya yo dije, no fumo más cigarrillo. ¿Propulsa o no a una santidad la palabra de Dios? ¿Limpia o no limpia? Yo dije, no digo más malas palabras. Y no había ido a un culto. Y comencé a corregirme y comencé a sentir miedo de hacer las cosas del mundo. Comencé a sentir miedo. Un muchacho. Por eso lo digo con seguridad esta mañana, que la palabra de Dios propulsa a una vida nueva, santa, limpia. La lectura cuidadosa. Por eso los estoy invitando esta mañana a todos, tengamos paciencia para hacer lecturas cuidadosas. ¿Me acompañan? Los amigos también me acompañan, porque esto será de bendición, no cansón. No se vaya a sentir que porque hay gente que quiere el culto rápido, alegre y una bulleranga y vámonos. Y hablaron en lengua y nos vamos. Hoy no, vamos a reflexionar y a sentarnos un rato que sea necesario, a analizar la palabra de Dios, a ponerle sentido, para que Dios nos hable. Gloria al Señor. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentira. Y bueno, abreviándolo ahí termina: el que siembra discordia entre hermanos. ¿Un mensajazo ese o no es un mensajazo? Esa no es una enseñanza grandiosa. Salmo 101. Voy a leer la palabra y le estoy predicando creyendo que la palabra limpia. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Redarguir quiere decir regañar. El Espíritu Santo nos regaña y uno se aguanta con todo gusto los regaños del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo lo regaña a uno, lo pone a pensar, pero yo por qué ando así, pero yo por qué he hecho mentira, pero yo por qué fumo tabaco, pero yo por qué bebo ron, pero yo por qué he visto así. Esa es la exhortación del Espíritu Santo. Ese no es el pastor, es el Espíritu Santo que nos redarguye. Amén. Salmo 101. ¿Me van a acompañar en estas lecturas? Mírenla ya.
Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perversión. ¿Cuándo? Cuando vengas a mí. En el mundo uno no entendía eso. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Fuera con eso. Amén. ¿Dónde voy? Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Los que se desvían van derechos para el mundo. 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, lo echaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No comparto. Amén. No comparto. De corazón vanidoso. Usted que trabaja allá en la empresa, allá en el lugar donde hay tantos inconversos plebes. No comparto. Ellos se reúnen a echar sus cuentos plebes y sus impiedades, pero yo no soy de ese grupo. Yo soy harina de otro costal. Amén. Amén. Mis ojos pondré, dice, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. ¿Y qué dice el resto? Léanlo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén, digan gloria a Dios. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. No. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. El mentiroso se resbala, porque sus palabras se convierten en un deslizadero. El hombre de Dios, la mujer de Dios aborrece la mentira. Este mensaje no es de actualidad, no es de esta época. Este mensaje no hace hablar en lenguas a nadie, pero mire la palabra del Señor, hermano, y métala en el corazón. Y que el Espíritu Santo nos ayude a vivir una vida cristiana, temerosos de Dios. Que nadie tenga que cuidarnos ni vigilarnos. Que el Espíritu Santo sea nuestro vigilante todas las 24 horas del día. ¿Dónde voy? El 7. No, ya lo leí. El 8. De mañana destruiré a todos los que impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen violencia. Amén. ¿Violencia es? Iniquidad. Iniquidad. Miremos otro. Salmo 24. Voy a leer 3 pasajes que refieren a esto. 3. 24. Salmo 24, 1 al 4. ¿Lo tienen? En mi Biblia dice así, vea. Jehová, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Una pregunta importante. Hágasela usted mismo. Yo me la estoy haciendo desde hace semanas que tengo este mensaje escrito. Hace semanas. Y esta madrugada una vez más. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿No le parece una pregunta muy importantísima? Que los religiosos de este mundo moderno no se la hacen. Pero los temerosos, los hijos de Dios, debemos hacernos esa pregunta. ¿Quién? ¿Quién? Ahora la respuesta en el verso 4. El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Los pentecostales, los pastores, los que tocan, los que cantan, los que predican. Hermano, pongámonos la mano esta mañana en el lado izquierdo. Estamos delante de Dios esta mañana. Y yo creo que debemos aprender de Él. Digamos gloria a Dios. Dice la Biblia ahí, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Fuerte el mensaje o no? Pero saludable. Los remedios buenos son feitos, ¿verdad?
Hay muchos remedios, pero son guarapos. Pero los remedios buenos a veces son amarguitos. Y si son inyectados, pues ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta? Salmo 15. Vamos a mirar ese otro pasaje con la ayuda de Dios. Usted no oró esta mañana diciéndole al Señor que le hablara. Gracias, entonces que estábamos conectados, porque cuando yo estaba madrugada orando por este sermón que hacía días lo tenía por ahí, ya un poco viejito, pero que lo desempolvé para traerlo. ¿Por qué? Porque estos días han venido predicadores acá. 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Otra vez la pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? A mí me parece que ante preguntas de estas uno tiene que quedarse en suspenso. Y esto lo obliga a uno a hacerse un examen. ¿Quién? ¿Cómo andaré yo? Yo solo en las madrugadas muchísimas veces he dicho, Señor, ¿cómo estaré yo delante de ti? ¿Estaré bien parado o estaré un poco? ¿Cómo estaré? ¿Cómo me encontraré yo? Bonito cuando uno está bien parado delante de Dios, firme. Aleluya. ¿Quién? Jehová, ¿quién? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Oigan bien, hermanos. Oigamos porque yo estoy oyendo. Ni hace mal a su prójimo. Así el vecino lo acose. Quédese quieto. Que el vecino me tire la basura. Que la vecina me pone la basura donde yo no la... Que el vecino me eche el perro. La reacción humana es corre de mandarlo. Qué bueno que esperemos en Dios y suframos. Y quién sabe si algún día vemos al vecino entregado al Señor. Porque en vez de responderle con grosería, todos los días oramos. Hermano, yo me levanto de madrugada a orar por los vecinos. Señor, míralo. Yo les paso todos los días por ahí, para el culto, para allá y para acá. Y yo les he dicho, esto es un testimonio. Ustedes me están viendo pasar para el culto y eso lo lleva Dios en cuenta. Y un día, cuando ya el Señor nos lleve, ya no le vamos a pasar más por ahí. Entonces se van a acordar que por ahí le pasábamos. Amén. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Puntos que hay que meditarlos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y me gusta tanto este fin. El que aún jurando en daño suyo, no cambia. Yo vi al hermano Augusto tomándose una cerveza. Y hay gente que puede decir, yo lo vi. Y lo pueden llamar y lo atestiguan. Han habido mujeres que han levantado calumnia contra un hombre de Dios y él me enamoró, él estuvo conmigo, él me faltó el respeto. En algunos casos es verdad, pero hay algunos casos que no es así. Y en el caso que no es así, gloria a Dios, que hable lo que le dé la gana, que diga, aquel que ni aún jurando en daño suyo, no cambia. ¿Qué quiere decir? No se enfurece, no se enoja, soporta, sobrelleva, seguro de que Dios lo está oyendo. Porque si usted es limpio, no importa que digan lo que digan. Lo malo es que digan algo y sea verdad, eso sí me afecta. Qué duro que alguien venga con una acusación y yo me sienta implicado, enseguida bajo la frente. Pero cuando uno anda bien delante de Dios, no baja la frente. Tiene autoridad moral. Amén. Digamos gloria a Dios. Aquel que ni aún jurando en daño suyo no cambia. Es por eso, hermanos, que el profeta Isaías dice, ¿quién morará con el fuego consumidor? Isaías. Hermano, guarde estos pasajes en su corazón, no solamente en la libreta, hermano. Guardemos esto en el corazón. Isaías 33. Yo quisiera que esta enseñanza de hoy la guarden como un tesoro. Cojan esos pasajes, escríbanlos en su libreta, en su papel y estúdielo y repáselo. Isaías 33, 14. Mire lo que dice ahí el Señor. Y quiero que me acompañen
Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y hay una pregunta muy seria. ¿Me acompañan a leerla? Vamos a una voz. ¿Quién de nosotros la tienen? ¿Morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Qué preguntas? Vuelvo y digo, esas preguntas nos dejan expectantes. ¿Quién morará con las llamas eternas? ¿O con el fuego consumidor? ¿No dice la Biblia que Dios es fuego consumidor? Y nuestro cuerpo humano material va a ser transformado en un cuerpo espiritual para poder vivir con el fuego consumidor, para soportar, para tener nosotros armonía y estar un día a la semejanza de Él. Este cuerpo va a ser transformado para que un día vivamos con el fuego consumidor, que es el Señor. ¿Qué es lo que consume? El mal, el pecado, la impiedad, la escoria del pecado. Todo eso lo consume. Entonces la pregunta es, ¿quién habitará? Y el 15 dice, ¿lo tienen? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. ¿Cómo les parece eso? El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos, ¿para qué? Para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y su agua serán seguras. ¿Cómo les parece si reflexionamos sobre pasajes como estos para tratar de entenderle al Señor qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros? Y yo creo que hasta analizándolo podemos, hermano, entender y dar un paso más de fe. Allá el Salmo 15 habla de la usura y del cohecho. La usura es el interés y el cohecho es el soborno. El soborno. Y ambas cosas son abominables. Por eso el salmista, el apóstol dijo, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad cómo andéis, vigilantes de nuestra propia casa. Me embarqué un día en un carro y cuando supieron que yo era de la Iglesia Pentecostal Unida, el conductor dijo, esa sí es la poderosa, esa es la propia, decía él, pero así contento, alegre el hombre, no era evangélico. Porque ahora las iglesias, decía él, lo que quieren es reunir gente y llenarlas como sea. Llenar las iglesias viviendo como sea, andando y vistiendo y hablando como puedan. Pero ahora lo importante es que ellos quieren es llenar las iglesias, tener gentíos. De cualquier manera, decía el hombre. Y yo me quedé pensando, Dios le habla a uno por cualquiera, ¿verdad? Dios les habla a uno. Cuando escuché esto, pensé, nuestra iglesia debe guardar esa imagen tan linda que siempre ha tenido y que tiene. Decía el hermano, vea que hasta en otros países, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en otros países la tienen como... Hay gente de otros países, hermanos, y gente que quiere venir a Colombia a ver la iglesia. Porque saben, imagínense, un país donde hay más de 4,000 congregaciones. Y todas las congregaciones dependemos de una misma administración, tenemos un mismo presidente, tenemos una misma administración y además una conducta y una imagen preciosa. Amén. El vestido de nuestras hermanas, el vestido de los caballeros, la manera de motilarnos, hasta de afeitarnos. Todo eso cuenta en la imagen linda que tiene la iglesia en Colombia, que mucha gente quisiera venirla a ver. Y yo no sé si pudiera decir que ahora hay ángeles asomados aquí con ganas de ver la iglesia. Porque ellos estarán acompañando a la iglesia y admirándola. Porque nosotros podemos hacer lo que aún los ángeles no pueden. Entonces yo pensé cuando ese hombre dijo así, puse a pensar, nuestra iglesia debe guardar esa imagen linda que siempre ha tenido.
Lástima que algunos y algunas no lo entienden así. Más bien cuando uno empieza a enseñar estas cosas de limpieza y de santidad, se molestan, se ofuscan y se van para otra congregación donde les toleren todo eso, donde puedan vivir de cualquier forma. Qué lástima, ¿verdad? Que nosotros desperdiciemos el pan. Qué lástima. Cuando un organismo está enfermo, le ponen el alimento y lo escupe. Lo bota, ¿cierto que sí? ¿Usted no ha visto a un enfermo que aún el alimento más exquisito que le hacen especialmente para el enfermo y se lo echan a la boca ¿sí? Eso indica el estado de salud del paciente. No es que el alimento estuvo malo, sino que el paciente está que ya rechaza. Le ponen la medicina y la rechaza, la regresa. Aún la medicina ya no recibe nada, ya lo que le espera es la muerte. Y así hay gente en nuestras iglesias que les hace daño el alimento, el remedio, la medicina, porque en el Señor hay medicina especial para tu alma, para tu vida. La palabra de Dios es bálsamo eficaz al alma herida. Y espero que en vez de sentirse exhortado o regañado, se sienta contento, porque la palabra de Dios todas las veces es una bendición de Dios, es una bendición. ¡Oh, aleluya! Hermano, vea, yo hay veces que he sentido el deseo y he puesto a pensar en aquel tiempo cuando ya yo no sea pastor. Yo siempre me digo, y ahora que estoy viejito, que se me aproxima ya esos días, me voy a pensar, qué lindo que yo pueda llegar y sentarme en primera plana a oír, porque ahora hay que venir a enseñar. Y cuando uno va a enseñar siempre va un poquito preocupado y tensionadito. Pero yo creo que cuando uno va a oír y aprender va relajado. Amén. Amén. Ojalá que ustedes vengan al culto relajados, contentos, como cuando entra al restaurante a preguntar qué hay. Sírvame. Sírvame. Yo aspiro un día que me siente como ustedes a oír a mis compañeros, a los pastores que estén enseñando. Que Dios me hable. Que Dios me hable, que su palabra llegue, que penetre, que no la vomite, que no la rechace. ¿Qué hablaba el predicador el domingo? Hablaba de que nosotros aquí los domingos nos comíamos unos buenos banquetes, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan que el predicador el domingo, el hermano de España? Fue el domingo, hermano. El domingo fue, ¿verdad? Que allá en el exterior escasea un poco la palabra de Dios y los cultos, y nosotros aquí todos los domingos nos sentamos a darnos un buen banquete. Y me quedó eso aquí. ¿Qué mejor banquete que la palabra bendita que nos ayuda? Aleluya. La palabra gloriosa que nos da un empujón cada domingo hacia arriba. Hermanos queridos, amemos la palabra de Dios, hermanos, amémosla. Aleluya, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Pero algunos no lo entienden así. Les gusta el folclore, les gusta el escándalo, les gusta es el ruido y los milagrismos y los predicaciones de profetas y de profecías y de sanaciones, de apóstoles y de profetisas, y no nos sentamos a comer el pan y a saborearlo, a rumiar la enseñanza, a llenarnos, de que nuestra alma se llene. Un día una mujer se puso a pensar. En Moab dijo, me voy porque en Belén hay pan. Y un muchacho extraviado también se puso a pensar por ahí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Amén. Dicen algunos que se comían las algarrobas de los puercos, pero era que no le daban, que iba a comer. Ni siquiera las algarrobas. Algunos dicen, no, que se comían las algarrobas. No, ese no se las podía comer, le prohibían. Ni siquiera las algarrobas de los marranos se las podía comer. Y entonces en esa ruina, en esa pobreza, cuando ya había malgastado los bienes de su padre,
dijo, me levantaré. ¿No le parece una decisión grande? Que alguien diga esta mañana, me voy a levantar de aquí, no voy a seguir más el mundo. ¿Por qué? Porque cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan abundante y yo aquí perezco de hambre. Qué buena reflexión. Me levantaré, iré a mi casa, a mi padre y le diré, Padre, perdóname. Eso es lo que hace uno cuando viene del mundo del evangelio, ¿no es eso? Con llanto, con lágrimas, Señor, perdóname. Eso es. Ese es el primer paso para el reino de Dios. Ese es el primer paso de la escalera de la fe. Primer peldaño. Perdóname. Aleluya, aleluya. Vea, hermano, hablando de la enseñanza y de la vida cristiana, ¿qué es la que debemos de cuidar nuestra vida cristiana? El cuidado de nuestra vida cristiana. Hasta ahora, cuando un ministro de nuestra iglesia, escúcheme bien, cae en pecado de inmoralidad sexual, nuestra iglesia Pentecostal Unida, esa persona que cayó, ese pastor que cayó, puede reconciliarse, puede ser miembro nuevamente de la iglesia para ser salvo. Pero hasta ahora no puede volver a ser pastor de esta iglesia, porque no tiene autoridad moral para enseñarle a los hombres y mujeres santos de esta iglesia la gloriosa palabra de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Cómo nos va a enseñar un hombre que ha deshonrado a una hermana o destruido un hogar? Aquí hay cantidad de hombres y mujeres que se portan a la altura como hijos de Dios. Amén. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo un hombre que ha deshonrado a una hermana o ha destruido hogares vaya a venir a enseñarnos a los hombres y mujeres de esta iglesia? Maduremos, hermano. ¿Me oyeron, hermano? Se los digo con el alma y en el amor de Dios. Maduremos, hermano. Eso es que porque predica bonito, vamos a ver cómo anda. ¿Oyeron, hermano? ¿Oyeron? Esta palabra que estamos oyendo nos hace madurar en la fe, nos hace estructurar, nos forma y nos limpia. Amén. Maduremos, hermanos. Dios busca un pueblo celoso de buenas obras. ¿Sí no fue que leímos? Un pueblo celoso. ¿Dónde está el celo? ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Para dónde se nos fue? Que ahora comemos entero, que ahora tragamos lo que sea. ¿Dónde está? ¿Qué se nos hizo? Me lo gusto. Eso tan precioso que Dios nos dio el día que nos entregamos al Evangelio. Ya no es así como éramos hace 30 años. Ahora es nuevo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Qué nuevo ni qué nuevo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. 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 Hermanos, maduremos. Dios busca un pueblo celoso de buenas obras. No se vaya detrás del predicador porque predica bonito. Mire qué está pasando. No trague entero. Amén. Amén. La palabra de Dios es clara, ya tiene enseñanzas claras, concisas, definidas. Dios no improvisa y dice, porque yo Jehová no cambio. Él es el mismo. Digan gloria a Dios, hermano. Eso que porque predica bonito, me encanta, es mi amigo y yo me voy. No, señor. No, señor. Así sea el pastor que me bautizó, el pastor que me sacó a la obra. Yo oro por él, pero yo conozco a Dios. Qué bueno entonces sería, hermano, que conservemos esa línea de conducta, ¿no les parece? A ver, ¿cuántos estarían conmigo de acuerdo a él? Que esa línea de conducta la conservemos o nos modernizamos.
¿O le abrimos la puerta? A ver, díganme la verdad. Díganme lo que siente. ¿Nos conservamos en esa línea de conducta o...? Díganme la verdad porque estoy enseñando es a ustedes y con ustedes. Amén. Y si esto es malo, díganme para irme de aquí. Si lo que estoy haciendo y estoy enseñando no está bien, choca contra ustedes y daña el ambiente, me voy. Porque yo estoy enseñando a gente que sabe, no a ignorantes. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Gente que conoce a Dios, que ha tenido administración de varios ministros santos. Gente en que Dios ha hecho una obra grande. ¿Conservamos esa línea de conducta? Demos gloria al Señor. Qué bueno conservar esa línea de conducta que siempre la iglesia ha tenido. Y la cuidémosla. Porque algunos no entienden y algunas tampoco entienden. Y cuando se les habla de andar recatados, de cuidarnos del mundo y de cosas, esa es él. Porque yo cuando me entregué, hasta ahora veo que las hermanas se pintan las uñas y los labios, hasta ahora, esta poquita época. Yo tengo ya 50 años de ser cristiano, yo no había visto eso, hermano. Yo no lo había visto. ¿Será que ahora somos más santos que antes? Puede ser, ¿no? Puede ser que ahora estamos mejor. No sé. Puede ser. ¿Ustedes qué dicen? Contéstenme algo. Aleluya. Aleluya. Cuidemos nuestra vida cristiana para no caer en el montón de iglesias mundanas que viajan por el camino ancho, viviendo, vistiendo y hablando de cualquier manera. Nosotros no actuamos para competir con nadie, sino para ser salvos. Yo lo que estoy enseñando es para que nos salvemos, para buscar la salvación. A mí no me interesa competir con ningún tipo de movimiento religioso, sino pensar en la salvación. Yo quiero que cuando el Señor se venga, ay hermano, no solamente me lleve a mí, que se lleve toda esta gente que hay aquí. Yo no quiero que ni uno se me quede. Que no solamente me lleve a mí como pasó con Lot, como pasó con Noé. Yo no quiero que aquí vaya a pasar lo que pasó con Noé, él y los hijos. Yo no quiero que aquí pase con lo que pasó con Lot, él y las muchachas apuraditos. Yo quiero, hermano Augusto, que cuando el Señor venga así vea. Toda la gente que hay aquí. Tú, hermanito querido, tú, hermana querida. Por eso me oyes enseñando así, con responsabilidad, pensando en que no estamos compitiendo con ningún movimiento, sino preparándonos para la salvación. Uno que le dé la gloria a Dios. Uno que le dé la gloria a Dios. Si esto parece muy fuerte, discúlpenme. Amén. Amén. Hay muchos hermanos sensacionalistas que les gusta es el escándalo, la bulla, el ruido y el milagrismo. Gente le gusta mucho eso de que sana, de que tal, que ta. Como que no se van a morir. Como que nadie se va a morir. Y de eso se dejan arrastrar, de esos movimientos. Pero su vida cristiana no cuidan. No son fieles al Señor. Yo dije aquí, bueno, no son fieles ni siquiera con los diezmos. A veces ni ofrendan. Es tiempo de madurar en el Señor. Hermanos queridos, es tiempo de madurar. Amén. Amén. Es inaudito que haya personas de la iglesia que no les guste la enseñanza de la santidad. Eso es bastante raro. Pero un día va a venir el Señor y va a hacer diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Eso va a venir. ¿Ustedes creen conmigo que el Señor va a venir? Hoy a las masas les gusta es las campañas de sanación y de predicadores ruidosos, predicadores bulliciosos, ruidosos y que hagan saltar la gente. Por eso hasta los curas lo están haciendo. Ustedes no se han dado cuenta que ya los curas hacen campañas de sanación y llenan
los coliseos y cantan nuestros coros y nuestros signos en los conventos. Tienen batería. Antes que la misa era una misa tan lóbrega. Ellos se avisparon porque ellos creen que la bulla es la que hace el efecto. Bueno, y la bulla reúne gente, pero no santifica a la gente, ¿entiendes? Reúne bastante, hermano, la bulla reúne. Eso funciona para amontonar gente, pero para santificar no. Para preparar la gente para el reino de Dios no la prepara. Y es tanto que hasta los curas ya han cogido la costumbre de hacer campañas de sanación y de profecía y de cánticos y cantan hasta nuestros coros. Los curas lo están haciendo, pero sin entender que la vida cristiana es la que hay que cuidar. El hermano Plutarco dice así, le oí esto al hermano Plutarco, lo quieren oír, ¿verdad? Dice así, vea, Dios no está interesado en hombres famosos, Dios está interesado en hombres fieles. ¿Oyeron? En hombres íntegros. Amén. Nos leemos un versículo en Éxodo 18, lo leemos. ¿Están conmigo o están sin mí, como dijo el del cuento? Yo quiero invitarles, si alguno está bravito, me perdona. Si alguno está bravito, le pido o le presento disculpas. Pero 21 y 23, 18, Éxodo 18, 21, dice así, vea. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Oyeron, hermano? ¿Están oyendo, hermana? Varones de virtud. ¿Qué más? Lean, hermano, lean la palabra. Temerosos de Dios. Ahí no dice buenos predicadores, famosos predicadores, no. Hombres temerosos de Dios. ¿Qué más dice ahí, hermano Augusto? Varones de verdad. Aleluya. Aleluya, es la palabra en pasta. Esta es la palabra pura. No tiene liga. Esta palabra esta mañana no está ligada con nada, es pura. Ni siquiera el criterio del propio pastor. Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Demos gloria al Señor. Tú, bendito su nombre. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Que el Espíritu Santo confirme su palabra esta mañana. Que confirme su palabra. Oh, oh, aleluya. Oigan lo que les sigo diciendo, hermanos. El tiempo ha corrido, pero yo quiero terminar mi agenda, yo quiero terminar mi bosquejo. Yo quiero terminar mi bosquejo esta mañana, porque yo quiero que Dios nos hable por su palabra, que nos hable al fondo, a lo profundo de nuestro corazón, para que entendamos. Dice la Biblia que leían la ley de Dios, el libro, y ponían sentido de modo que entendieran. Ponían sentido de modo que entendieran. Oigan bien, por todo esto que les vengo diciendo y que dice la palabra de Dios, por eso es que en aquel día cuando venga el Señor, muchos religiosos, grandes predicadores, pastores famosos,
le dirán, Señor, Señor. ¿Oyeron? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y echamos fuera demonios? Grandes personajes de corbata y gafas claras. Grandes personajes con atuendos religiosos distinguidos y aclamados por las multitudes como ídolos, patriarcas y profetisas y llamados apóstoles, le dirán, Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y le dirá el Señor, apartados de mí, no os conozco. No los conozco. No los conozco. No nos importe la fama, hermano. No andemos detrás de fama. A mí no me importa la fama, ni que me suba, ni que me eleve, ni nada de eso. Yo no soy pastor porque yo elegí eso. A mí lo importante es que el Señor esté del lado de nosotros, hermano. Que lo agrademos a Él, ¿sí o no? Amén. No os conozco. Amén. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Muchos religiosos les va a pasar esa. Aleluya. Dios quiere una iglesia limpia. ¿Sí o no? ¿Y cómo es el procedimiento para que la iglesia se limpie, hermano Augusto? Sacando afuera lo que la tiene sucia. Claro, por medio de la palabra, por supuesto. Es la palabra la que limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra saca lo malo, limpia a los santos, los perfecciona, los purifica. Porque oigan bien, hermano, la palabra de Dios es espíritu, ¿sí o no? Y la Biblia dice que el espíritu es el que santifica. Así que la persona que no tenga el espíritu anda mundano, religioso pero santificado no. Y puede predicar y cantar y ser un gran orador, porque hay gente que tiene parla, que tiene oratoria. No se vaya detrás de la oratoria, hermano mío, querido. Vamos a madurar en el Señor, porque la gente se va detrás de la oratoria, de la elocuencia. Ojo. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Que si un ángel del cielo viene predicando otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Y sabe qué quiere decir para el término anatema? Me da hasta miedo decirlo. Ahora, si un predicador por ahí viene con tanta bulla y se arrastra a la gente, ¿cómo será si viniera un ángel? ¿Ah? Yo creo que es más elocuente que un ángel no lo haya en la tierra. Y dice Pablo, si un ángel del cielo viene, échelo. Amén. Amén. Digamos gloria al Señor. Aleluya. Dios quiere una iglesia limpia, lavada por la palabra. Pidamos a Dios que nos dé una palabra gloriosa cada vez que predica a alguien. Que queme las escorias del pecado, hermano. Fuego de Dios que queme. Una madrugada gimiendo le dije al Señor, Señor, métete en el corazón de cada predicador. Se los digo, hermano, llorando, le dije, Señor, que no seamos cascarones vacíos, que seamos predicadores ungidos. No pido por mí mismo, por todos mis compañeros. Gimiendo le dije al Señor, métete en el corazón de cada pastor, para que haya una palabra gloriosa, para que haya un mensaje poderoso, no elocuente, sino poderoso en el Espíritu. Pues aunque tú, Señor, eres tan grande, yo le dije llorando, Señor, aunque tú eres muy grande, pero tú cabes en un corazón. ¿Cuántos creen que Dios cabe en el corazón suyo? Vea, yo me atrevo a decir esta mañana que ese grande Dios que está fuera del universo, está fuera de todo, está fuera de la eternidad, porque Él no habita en la eternidad, Él habita en la eternidad. Es diferente. Dios no habita en la eternidad, porque si Él habita en la eternidad, entonces la eternidad es más grande que Él. Él habita la eternidad. La eternidad. Y Dios es tan grande que está fuera del universo y de la eternidad. Pero yo me atrevo a creer que el Señor
cabe en el corazón mío. Esa madrugada llorándole, Señor, tú cabes en un corazón, cabe. Aunque eres tan grande, yo estoy seguro que cabe. Manabeli, ¿usted cree que el Señor Dios Todopoderoso cabe en el corazón suyo? ¿Quién más lo cree? Cabe, yo creo que Él cabe aquí. En ese manguito de ¿cuánto tiene? Como 1 libra. Yo creo que ni el kilo. Del puño, yo creo que no alcanza el kilo. Pero yo creo, hermano, que en un corazón humillado cabe el Señor. Aleluya, digan gloria a Dios. La palabra convierte. La palabra ilumina. Digan amén. La palabra regenera. La palabra genera fe. La palabra sana a los enfermos. La palabra alimenta el alma. La palabra ilumina el corazón. ¿Y qué más pudiéramos decir? Digan gloria a Dios. El Señor detuvo las aguas del Mar Rojo. ¿Cuántos lo creen? El Señor detuvo el sol en el tiempo de Josué. ¿Cuántos lo creen? Separó el sol. Ese sistema solar separó todo. No fue nada más el sol. Todos los componentes, todos los que lo componen, se detuvieron en el espacio y no se cayeron. Porque ellos se mantienen por el movimiento y no se soltaron, no se desintegraron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Él detuvo el sol. El Señor detuvo el Jordán. ¿Lo creen conmigo? El Señor detuvo el flujo de sangre. Así puede detener esa vida de pecado y de concupiscencias y de vicios consuetudinarios que atan a los hombres. ¿Puede o no puede? Que un hombre que fue tan pecaminoso y puede entregarse al Señor y ahora ser un santo. Una mujer que andaba suelta por ahí sin que nadie la contuviera y puede entregarse al Señor y hoy ser una mujer celosa de buenas obras, temerosa de Dios. ¡Puede! Amén. Yo los invito a ser buenos cristianos, hermanos queridos. ¿Cuántos me aceptan el reto? A ver. ¿Cuántos me aceptan el reto? A ver. Yo los invito a ser buenos cristianos, a cuidar la vida cristiana. Amén. Yo los invito a ser sanos en la fe. Sanos, hermanos, que no andemos vacilando ni pataleando que si será la verdad, que si me puedo ir para tal parte. Sanos en la fe, hermano. ¿Para dónde se va a ir? ¿Para dónde nos vamos a ir? No, que para allá, que para acá. Yo los invito a ser sanos en la fe. Yo invito a la Iglesia Central de Valledupar a que seamos santos. ¿Cuántos me aceptan el reto esta mañana? Claro, los estoy invitando de parte de Dios porque la invitación la hizo el Señor. Amén, de parte de Dios, claro que sí. Amén, amén, amén. Yo les invito a que no defraudemos al Señor en nada. No lo defraudemos. Él espera de nosotros. Él está en expectativa a ver quiénes somos. Seamos buena gente. Aunque nos digan tontos o bobos, seamos buena gente. Amén, ¿me entiende? Vea, hermano, porque la Biblia dice celosos de buenas obras. Amén. Ahí está el principio de mi enseñanza. De buenas obras, hagamos buenas obras, no seamos gente mala, pícaros, perversitos, traviesos. ¿Qué gracia tiene eso? Seamos gente sana, limpia, temerosos de Dios. Si alguno nos ataca por eso, no importa. Demos gloria al Señor. Aleluya. Hombres y mujeres que nos diferenciemos de todos y en todo, que no falsifiquemos la factura. ¿Me oyeron? Sí, yo voy a comprar un material allá de construcción y entonces a mí me han preguntado los del almacén, ¿por cuánto se la hago? O de pronto yo le pido descuento al del almacén. No, hombre, ese artículo está caro, rebaja y me verás a 20 o 30 mil pesos. Y me dice, pero ¿por cuánto se la hago? No, por lo que es. ¿Cómo va a decirle, no, métale los 30 mil que me rebajé porque yo me gané los 30? No, señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Me explico? Que no falsifiquemos la factura. Que no nos quedemos con los vueltos de más. Ay, qué bendición, hermano. Llevé un billete de 20 y me dieron 50 y los artículos.
Que no alteremos el contador de la luz, ni el del agua. El que hace eso no está defraudando a la empresa, está defraudando a Dios, porque le está faltando a Él. Que no manipule que no manipulemos el kilometraje del carro. Ya mi carro tiene 60,000 kilómetros, pero entonces busco a alguien que me los ponga en 30, porque lo voy a vender. Que no sirvamos de falsos testigos con nadie, a nadie. Amén. Cuando uno viaja para Maicao, yo viajé bastante porque vivía allá. De para acá le ponen los rollos de mercancía en las pies a uno para que uno diga, ese es mío. Porque comparten la mercancía en todos los pasajeros. Y de aquí para allá, entonces, dígale que usted es un familiar mío para que el del retén no lo... Yo le dije, vea, búsquese otro que lo haga. Yo lo voy a hacer quedar mal. Mejor no le sirvo porque lo voy a hacer quedar mal. Yo me agacho. Dígale a otro. Porque yo no he hecho mentira. Así, simplemente. No, pero, no. No. Que no sirvamos de falsos testigos a nadie. Que no mintamos por ninguna ganancia. Vea, usted aquí, un hermano que fue tesorero del gobierno en un municipio. Y la gente, los grandes, le decían, pero ¿qué te va a pasar solamente con escribir ahí en un rengloncito del computador? Te ganas tantos cientos de millones. Nada es facilito, nada más que borrar aquí y ponerle aquí. En un momentico. Los hombres temerosos de Dios no le caminamos a eso. Nosotros no estamos por competencia, estamos por ser cristianos. Yo me quiero ir el día que el Señor venga. Yo creo que hay hombres y mujeres conmigo que quieren irse con Él el día que Él venga. Amén. Amén. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Por ninguna ganancia. Así es que la iglesia brilla con el brillo de Cristo en nosotros. Hombres y mujeres de buenas obras, como Dios quiere, con la etiqueta de Dios encima, que brillemos como luminares en el mundo. No hacemos buenas obras para ser cristianos, hacemos buenas obras porque somos cristianos. Amén. Allá nos enseñaba en la religión tradicional que las buenas obras llevaban a uno al cielo. No es así. Los hombres temerosos cristianos hacen buenas obras. En todos los tiempos la iglesia y los hombres de Dios hemos crecido en medio de los ataques y críticas y persecuciones. Eso no es de ahora. Que nos digan ladrones, que nos digan cobardes, que nos digan flojos, que nos digan evangélicos, no sé qué, pastores no sé cuándo. Eso no es de parejo, hermano, eso no es de ahora. Eso no es nuevo. Ahora inclusive, ahora es que está mejor. Antes era peor. Así ha sido siempre. Por eso el apóstol dijo que todo el que quiera vivir en Cristo Jesús piadosamente padecerá persecuciones. Amén. Amén. Demos gloria al Señor. ¿Cuándo el diablo ha estado de acuerdo con el desarrollo de la iglesia? Dígame. Nunca. Pero el diablo no ha podido derrotarla ni disminuirla. Porque sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Digan gloria a Dios. Así la iglesia gana honra. Y recuerda que les invité a que cuidemos esa imagen bonita que hay. ¿Recuerdan, hermanos y hermanitas? ¿Por qué no nos ponemos la mano en el corazón y vamos a cuidar esa bonita imagen que la iglesia ha tenido y de la que todavía disfruta? Amén. Porque la iglesia gana honra ante Dios y ante los hombres y brilla en el mundo de tinieblas como un gigantesco faro en la oscuridad. Los invito a que seamos hombres y mujeres de bien en medio de esta sociedad o generación podrida, que podamos expeler por doquiera el grato olor de Cristo. Así la iglesia estará preparada para el día del Señor cuando venga en la gloria con los ángeles de su poder. Amén, 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 amén. ¿Cuántos creen que Él va a venir en gloria? Amén, digamos gloria al Señor.
Que estemos nosotros un día preparados y dejemos esta vida de aflicción y este mundo torcido, dejémoslo. Un día nos vamos de aquí para más nunca volver.